Hemos visto cómo a lo largo de las últimas semanas, desde que el presidente estadounidense Donald Trump llegó a la Casa Blanca, ha estremecido no solamente la política doméstica, sino la política internacional. Más allá de la geopolítica, aliados muy vinculantes con la economía estadounidense y la economía del mundo han tenido que revisar puertas adentro de manera diplomática, política, incluso con la diplomacia de los micrófonos, si es necesario bajar un poco la guardia, si es mejor guardar discreción. Lo cierto es que hay, si se quiere, una tensa calma entre uno de los principales aliados de Estados Unidos y es en México. La frontera estadounidense con este país se ha mostrado a lo largo de la historia muy permeable, pero más allá de eso existen relaciones binacionales que hay que honrar. Esto se ha visto torpedeado por la política actual de Donald Trump. Vamos a conversarlo con un experto, amigo de esta casa, Fausto Pretelín. Se conecta con nosotros por la vía digital, analista político. Fausto, quisiera entender un poco cómo se siente en estos momentos la tensión en México ante la llegada de un presidente estadounidense que amenaza no solamente a México, no solamente a Colombia, no solamente a los venezolanos acá en Estados Unidos. Se mete con el balance, quizás con la quietud que se registraba en el mundo entero, y ahora todo el mundo pareciera que está viendo las redes sociales esperando cualquier reacción a través de esta plataforma del presidente estadounidense. Bienvenido, por favor. Mira, mucho gusto saludarte, José. Es un placer estar contigo. Mira, mucha tensión, mucho nerviosismo y mucha incertidumbre con el principal socio comercial de México, que es Estados Unidos. 80% del comercio de México está de alguna manera vinculado con Estados Unidos desde hace 100 años y hoy no es la excepción. Creo que de alguna manera lo que trata de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir los pasos de su antecesor, que fue López Obrador, que hay que decirlo, no tenía mala relación con Donald Trump. Son personajes que de alguna manera tenían un perfil similar desde el punto de vista de que no son grandes creyentes de la democracia, que no son grandes fervientes apoyadores de las instituciones democráticas, y eso de alguna manera pues los hacía vincularse, generaban empatía. Trump lo impuso a López Obrador el hecho de que pusiera a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y que recibiera a través del programa de Tercer País Seguro, de facto, no oficial, a miles de inmigrantes. Creo que eso es lo que está haciendo nuevamente la presidenta de México, pero aquí hay que decir, José, no hay poca comunicación por parte de la presidenta de México, no hay grandes, digamos, avances en la comunicación de qué es lo que está haciendo, simplemente nos enteramos por la prensa de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos. Ahora, cuando vemos cómo se estremece un poco esta relación, incluso influyendo desde el punto de vista de política y decisiones de gobierno doméstico en México, porque Claudia Sheinbaum ha tenido que replantearse incluso ciertos reglamentos, o al menos sugerirlo, ante lo que es la determinación por parte del Departamento de Seguridad Nacional, por parte del Departamento de Estado, por parte del Tesoro estadounidense, en determinar que ciertos grupos amponiles ahora son objetos de la clasificación como grupos terroristas. Esto puede redireccionar, concentrar muchos esfuerzos y quizás solicitar la cooperación de agencias nacionales e internacionales para llegar a territorio mexicano. Esto no es lo que quiere la nación azteca. Viste en el tema más importante en este momento, que es la seguridad. La presidenta de México ha sido un poco inestable, incierta, insegura por admitir que está permitiendo que de alguna forma Estados Unidos esté entrando a través de aviones espía en algunas partes del país, observando y analizando todo lo que está ocurriendo con los cárteles de narcotráfico. Mencionaste muy bien que Estados Unidos ha clasificado a los cárteles de narcotráfico como terroristas, lo cual desde México la semántica cambia radicalmente. En México, realmente le teme mucho el gobierno reconocer que son terroristas, algo que, por ejemplo, en Ecuador se reconoce fácilmente sin ningún problema. Pero en México es una piel muy delgada, muy sentimental el hecho de que sean, ahora voy a decir algo muy fuerte, no se metan contra nuestros delincuentes, si se permite esa expresión. La digo porque en realidad eso es lo que gran parte de la población mexicana piensa respecto a que
no se debe de vulnerar la soberanía, no debe haber injerencia por parte de Estados Unidos. Sin embargo, aquella parte de la población que sí se ha visto afectada por la delincuencia, estoy hablando de un 20 y 30% del territorio mexicano ya tomado y controlado por los carteles de narcotráfico, sí aplauden a Estados Unidos el hecho de que puedan llegar a intervenir, que puedan bombardear con drones o con misiles a los cárteles de narcotráfico. Pero es un cambio cultural que en México sería sorprendente que se diera. Te pongo el ejemplo del Plan Colombia. En Colombia admitieron realmente los colombianos hace decenas de años la ayuda de Estados Unidos, pero la diferencia es que no eran vecinos o no son vecinos de Estados Unidos. En México la piel es muy sensible. No quieren admitir en México que sí Estados Unidos está de alguna manera presionando y que va a aceptar el gobierno esa presión. Hay que decirlo que en los últimos 4 semanas sí ha cambiado la presidenta de México su estrategia de seguridad, sí ha hecho operativos en contra de narcotraficantes, sí ha hecho operativos en contra de productos comerciales provenientes de China que no pagan impuestos. Eso de alguna manera se lo va a entregar a Donald Trump para decir estamos trabajando, no nos aplique los aranceles. Fausto, ahora, tomando en cuenta que puso en apuros al gobierno de México el presidente Donald Trump, ¿cómo es la popularidad entre esta pugna? ¿Cómo lo percibe el mexicano? Si bien quizás puede jugar un poco con la sensibilidad de no meterse con lo nuestro, pareciera que está también apurando la limpieza tan necesaria desde hace bastante tiempo. Lamentamos mucho que bandas de crimen organizado, las pandillas, esas que han sin duda enlutado un gran sinnúmero de familias en toda la región, especialmente en México, y en estos momentos quizás tengan cautela o es simplemente algo temporal. Sin tener las estadísticas de las encuestas en la mano, yo te diría lo siguiente: de dientes para adentro, sí hay mucha popularidad de que Estados Unidos quisiera que Estados Unidos ayudara a México para combatir al narcotraficante. De dientes para afuera, y te lo digo especialmente del gobierno de México, son muy delicados, muy cuidadosos en aceptar. Dice la presidenta que sí hay cooperación, pero se contradice en el Inter. Es decir, hay mucho nacionalismo en la retórica de la presidenta, pero en realidad la población sí siente la emergencia nacional de que ya van 18 años en donde el narcotráfico ya ha ido ganando y comiendo terreno al Estado mexicano, que es necesario dar un golpe en la mesa y decir, sí, necesitamos la cooperación y la ayuda de Estados Unidos porque no podemos solos. Ahora, hablando de otra debilidad en el hemisferio, porque otro de los logros, o al menos una de las promesas que está en progreso de su cumplimiento, ha sido el ofrecimiento durante una prolongada campaña de Donald Trump para llegar a la presidencia de impedir la inmigración ilegal. Este bloqueo que se ha establecido tratando de imponer mayor autoridad, el cumplimiento de leyes, porque no se han creado nuevas leyes, se han desempolvado incluso normas que pareciera estaban en desuso. Fausto, esto ha generado que se registren menos encuentros, menos detecciones de personas que están transitando de manera irregular entre la frontera de México y Estados Unidos. Quisiera entender un poco, ¿sería bienvenido esta política de disminución de paso fronterizo, entendiendo también que no solamente hay narcotraficantes y quienes se enriquecen de enviar estupefacientes a naciones del mundo, sino que también hay bandas de crimen organizado dedicados al tráfico humano? Hay que decirlo, hay coyotes que no solamente tienen operaciones en México, hay coyotes que operan desde Venezuela también, venezolanos que desde otras naciones también están involucrados en este mercado de la desesperación por llegar al sueño americano. Sí, mira, por una parte sí había una disminución de los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Desde hace un mes se ve con claridad, pero también el último mes del presidente Biden respecto al mes de diciembre, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando entre un 40 y 60% de la disminución, lo cual es un número muy, muy importante. Pero tú bien lo decías, creo que los incentivos para los coyotes de cruzar y de ayudar a cruzar a la gente que está huyendo de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de México, de Colombia, está incrementando. Es decir, los precios para cruzarlos va a subir y la migración va a continuar. No sé si dentro de 6 meses, no sé si dentro de un año,
pero sí, en el corto plazo se ha visto la reducción, es una realidad, pero eso no significa que eso va a quedar permanentemente hacia el futuro. Tú bien sabes que la gente huye de las dictaduras, huye de la mala economía y huye para buscar un mejor trabajo en los Estados Unidos. Fausto, las deportaciones que anuncia de manera multitudinaria el Departamento de Seguridad Nacional también ha encendido las alertas en México. ¿Qué ha dicho el gobierno o qué ha dicho el pueblo mexicano? Entendiendo que, a ver, deberían estar preparándose para recibir a una gran cantidad de personas. No quiero que sea dicho o que quede por sentado que estamos hablando de criminales, porque muchas personas que están quizás en condición irregular pueden ser tipificadas como delincuentes por encontrarse de manera irregular en Estados Unidos, pero no han cometido hechos violentos, no son personas de peligro, de cuidado, sino que no cumplen con el reglamento estadounidense y deben ser devueltos entonces a su tierra de origen. Mira, es interesante las condiciones. Yo te diría, a diferencia del primer gobierno de Donald Trump, en donde López Obrador sí admitió un acuerdo de ser país seguro, sin ser oficial, es decir, sin haber firmas de por medio, porque es lo que le tuvo miedo al gobierno mexicano, que la gente en México no se enterara de que íbamos a firmar un acuerdo de ser seguro. No entiendo la razón, pero bueno, así lo hizo. Ahora ha sido un poco más cuidadosa la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque creo que Donald Trump sí ha negociado con Panamá, con Guatemala, con Costa Rica, los vuelos y con Venezuela, por supuesto, de deportaciones masivas hacia sus países. En el caso de México, un 80% de las deportaciones han sido de mexicanos, pero también hay un 20% de no mexicanos. ¿Eso qué significa? Hay un 20% de gente que está corriendo riesgos porque México es peligroso, porque México están las bandas de delincuentes, porque México, como lo vimos hace algunos años, murieron 40 venezolanos asfixiados o quemados en una especie de cárcel migratoria en Ciudad Juárez, producto de esa insensible política de México de no atenderlos y no recibir dinero por parte de Estados Unidos para atenderlos como se deben de atender a los migrantes. Entonces yo te diría, es una política migratoria no profesional, en donde de alguna manera la presidenta trata de estar equilibrando las fuerzas y recibiendo a los inmigrantes para que no se enoje Donald Trump, pero internamente se sufre mucho porque no se tiene la capacidad de recibirlos. Fausto, muchísimas gracias por tu participación para entender la complejidad de lo que en estos momentos no solamente Estados Unidos, sino el noble pueblo mexicano debe enfrentarse por las decisiones de ambos gobiernos. Estoy seguro que va a haber un balance de todas estas decisiones y de seguro en un par de semanas volveremos a conversar. Un gran abrazo a la distancia, hermano. Un abrazo. Hasta pronto. Seguro que sí. Conversábamos con Fausto Pretelin. Él es analista político internacional, forma parte de todos los columnistas y analistas que escriben para El Comercio en México.